La humanidad siempre ha estado fascinada por las voces que claman traer un mensaje divino, por los líderes que dicen haber sido escogidos para guiar a los pueblos en medio de la confusión, por aquellos que proclaman ser la respuesta final a los dolores de la tierra. Hoy más que nunca este clamor se intensifica. En diferentes rincones del mundo surgen figuras que se presentan como salvadores, como profetas, como mensajeros de un nuevo tiempo. Algunos hablan de paz, otros de justicia, otros de milagros y prodigios. Todos prometen lo mismo: dar sentido a una humanidad perdida. Pero en esa misma promesa se esconde un misterio oscuro, una estrategia calculada, un plan cuidadosamente diseñado que la Biblia no dudó en advertir. El plan del anticristo. Jesús fue claro en sus palabras: muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Mateo 24:5. Y este engaño no se presentaría con violencia inmediata ni con símbolos grotescos que cualquiera pudiera identificar fácilmente. Al contrario, vendría revestido de apariencia de piedad, de santidad, de esperanza, de señales tan convincentes que, de ser posible, engañarían aún a los escogidos. Por eso la Escritura nos dice con insistencia que debemos velar, estar despiertos, examinar los espíritus, probar cada doctrina, y no aceptar nada solo porque resuene con nuestros deseos más profundos. El peligro del anticristo no radica en que sea evidentemente falso, sino en que se presenta como casi idéntico a la verdad. Vivimos en una época donde la información se multiplica a velocidades incontrolables. Noticias, revelaciones, supuestas profecías, mensajes que se viralizan en cuestión de segundos. Las redes sociales se han convertido en púlpitos improvisados desde donde hombres y mujeres proclaman tener la última palabra de Dios. Algunos son sinceros pero confundidos, otros son manipuladores conscientes, y entre ambos extremos surge el caldo de cultivo perfecto para que el espíritu del anticristo se mueva con facilidad. Porque no olvidemos que el anticristo no es solo un personaje futuro, es un espíritu que ya opera en el mundo, un sistema de mentiras, una corriente de engaño que busca arrastrar el corazón humano hacia la rebelión contra Cristo. La pregunta que debes hacerte es simple y al mismo tiempo aterradora. ¿Cómo distinguirás lo verdadero de lo falso cuando la copia sea tan perfecta que a tus ojos parezca real? No se trata solo de reconocer doctrinas extrañas o de identificar milagros dudosos. Se trata de discernir lo más profundo. ¿Quién ocupa el trono de tu corazón? ¿Quién gobierna tus decisiones? ¿Qué voz guía tu vida diaria? El anticristo no vendrá únicamente a levantar falsos profetas en tierras lejanas. También buscará sembrar dudas en tu mente, seducir tus emociones, esclavizar tus deseos hasta que sin darte cuenta, hayas cambiado la verdad de Cristo por una mentira brillante y atractiva. Por eso este mensaje no es solo una reflexión más, es un llamado urgente. Porque lo que estamos viendo en nuestro tiempo no son simples rumores, son los inicios visibles de una estrategia milenaria. Ya hay quienes se presentan como enviados, quienes proclaman ser el último profeta, quienes aseguran ser la encarnación de un destino prometido. Para millones, estos hombres parecen santos. Para quienes conocen la Escritura, son recordatorios vivos de las advertencias del Señor. Y lo inquietante es que cada nueva voz, cada nuevo movimiento, cada nuevo rumor de Mesías, nos acerca más al cumplimiento de lo que los profetas anunciaron hace siglos, que antes del regreso glorioso de Cristo, la humanidad se inclinará ante un impostor. Tú que escuchas este mensaje no estás aquí por casualidad. Dios ha permitido que estas palabras lleguen a ti porque quiere advertirte, abrirte los ojos, darte discernimiento. El enemigo está desplegando sus últimas cartas, y la más peligrosa de todas es la imitación perfecta. No es el ataque frontal, es la copia que se parece tanto a Cristo que quienes no aman la verdad quedarán atrapados. Esa es la razón por la que necesitas más que nunca refugiarte en la palabra, escudriñar las Escrituras y pedir al Espíritu Santo que te dé discernimiento. No basta con ser religioso,
No basta con asistir a una iglesia. No basta con repetir frases piadosas. La única seguridad está en permanecer en Cristo, en su palabra, en su espíritu. Y aquí es donde quiero hacerte un llamado muy concreto. Si este tema arde en tu corazón, si sabes que vivimos en días de confusión, quiero invitarte a que no solo escuches pasivamente. Comparte este video para que otros también sean advertidos. Suscríbete a este canal Luz en la Oscuridad, porque juntos vamos a desentrañar las mentiras más sofisticadas del enemigo y vamos a fortalecer nuestra fe en la verdad de la palabra. Deja tu comentario abajo contándonos. ¿Crees que ya estamos viendo manifestaciones visibles del espíritu del anticristo en nuestro tiempo? Tu voz es importante, tu discernimiento puede despertar a otros, porque la batalla por la verdad no se libra solo en los púlpitos o en las profecías, se libra en el corazón de cada creyente. Hoy, en este preciso momento, decides si permanecerás firme en la verdad o si dejarás que las sombras del engaño te envuelvan. Este es el inicio de un viaje profundo en el que juntos veremos cómo los engaños del anticristo se entretejen en la historia, en la religión, en la política y en la cultura, y cómo la Biblia nos da las claves para distinguirlos. Quédate hasta el final, porque lo que viene no solo abrirá tus ojos, puede salvar tu alma. Bloque 2. El problema eterno del engaño religioso. Desde los primeros días de la fe cristiana, la Iglesia fue advertida de que el peligro no vendría solamente de persecuciones externas, ni únicamente de gobiernos que levantarían la espada contra los seguidores de Cristo. El apóstol Juan, escribiendo a comunidades jóvenes y frágiles, dijo con solemnidad: «Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene así, ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo». 1 Juan 2:18. Con estas palabras, dejó claro que el engaño religioso no es un fenómeno futuro, sino una realidad que ha acompañado a la Iglesia desde su nacimiento. La amenaza no consiste únicamente en un gran líder final que se levantará al final de la historia, sino en una corriente continua de mentiras, de doctrinas torcidas de líderes que se presentan como portadores de la verdad, pero en realidad sirven al espíritu de rebelión. Si observamos la historia, veremos que el engaño siempre ha sido multifacético. A veces toma la forma de un culto con nuevos dioses o con rituales que parecen piadosos, pero desvían el corazón de lo eterno. Otras veces adopta la voz de un maestro que asegura tener la revelación más profunda, aquella que nadie había visto antes, y que exige lealtad absoluta. En ocasiones se esconde detrás de señales extraordinarias, de visiones, de sanidades o de experiencias sobrenaturales que seducen las emociones y anulan la razón. Pero en todos los casos, el patrón es el mismo. Se levanta algo o alguien que compite con Cristo, que quiere ocupar su lugar, que quiere apropiarse de la gloria que solo a Él le corresponde. Eso es, en esencia, el espíritu del anticristo. Jesús advirtió en Mateo 24:24 que se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Aquí está lo más inquietante. No se trata de engaños burdos ni ridículos, sino de copias tan convincentes que podrían confundir incluso a los más firmes. El anticristo no necesita parecer grotesco o abiertamente perverso. Al contrario, se viste de luz, utiliza el lenguaje de la esperanza, ofrece soluciones rápidas a problemas profundos. Y en un mundo hambriento de sentido, la humanidad está dispuesta a aceptar cualquier voz que prometa calma, aunque esa calma sea solo un espejismo. El problema eterno del engaño religioso es que no opera solamente en el ámbito externo. Sí, existen falsos profetas que se levantan en plazas públicas o en canales digitales, proclamando mensajes adulterados. Sí, existen sistemas religiosos enteros que han traicionado el evangelio original para seguir tradiciones humanas. Pero el peligro más profundo está en el corazón humano, en la tendencia a buscar atajos espirituales, a preferir la apariencia de santidad antes que la transformación verdadera,
a contentarse con un Dios moldeado a nuestra medida, en lugar de rendirnos al Dios vivo y verdadero. El anticristo aprovecha esa debilidad. Sabe que muchos no buscan la verdad absoluta, sino una versión cómoda de la verdad. Y así, ofrece exactamente lo que el corazón carnal desea. Juan habló de muchos anticristos, porque cada época ha tenido sus falsos mesías, sus líderes carismáticos que arrastraron multitudes, sus doctrinas que parecían profundas pero estaban envenenadas. Y todo eso prepara el camino para el clímax final, para la manifestación del hombre de pecado, del que habló Pablo en 2 Tesalonicenses 2, 3, 4. Aquel que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. La historia está plagada de sombras de ese personaje final. Emperadores que exigieron adoración, papas que reclamaron infalibilidad absoluta, sectas que deificaron a sus líderes, falsos profetas modernos que manipulan a sus seguidores en nombre de una misión supuestamente divina. Cada uno de ellos es un eco, una antesala, un recordatorio de que la culminación del engaño todavía está por manifestarse en su máxima expresión. Pero aquí está la paradoja. El hecho de que existan muchos anticristos no disminuye la amenaza, sino que la intensifica. Porque cada uno de esos falsos líderes erosiona poco a poco la capacidad de discernimiento del pueblo, normaliza el error, acostumbra a las masas a aceptar imitaciones como si fueran originales. Y cuando llegue el impostor supremo, el terreno ya estará preparado, la humanidad ya estará condicionada para creer, las conciencias ya estarán adormecidas. Es como una enfermedad progresiva, comienza con síntomas leves, pero si no se trata, se convierte en algo mortal. Por eso, este bloque de nuestro mensaje no es un simple repaso teórico de textos bíblicos, es un espejo en el que debemos mirarnos, porque el anticristo no solo se manifiesta en figuras mediáticas o en líderes poderosos, también puede infiltrarse en la vida personal de cada creyente cuando dejamos que pequeñas mentiras ocupen el lugar de la verdad. Cuando justificamos pecados menores, cuando relativizamos la palabra de Dios, cuando aceptamos una vida cristiana superficial, estamos abriendo la puerta para que el espíritu del engaño nos seduzca. El anticristo no necesita que lo adoremos abiertamente. Le basta con que dejemos de vivir bajo la autoridad de Cristo. El problema eterno del engaño religioso, entonces, es mucho más profundo de lo que solemos imaginar. No se trata solo de prepararnos para identificar al gran impostor final, sino de mantenernos firmes cada día, aquí y ahora, contra los pequeños anticristos que quieren robar nuestra fidelidad. Cada mentira aceptada, cada verdad diluida, cada compromiso con el error es una semilla que prepara el terreno para la gran apostasía. Y si no fortalecemos nuestras raíces en la palabra, cuando sople el viento del engaño, caeremos. Por eso la advertencia de Jesús y de los apóstoles sigue siendo urgente, actual, ineludible. Velad, orad, no seáis engañados. Bloque 3. El Mahdi, el Dajjal y la copia oscura del Mesías. Cuando exploramos las profecías y las esperanzas escatológicas de distintas tradiciones religiosas, descubrimos un patrón inquietante. Todas parecen apuntar a una figura final, un líder supremo que vendrá a restaurar el orden, a traer justicia y a inaugurar un tiempo nuevo. En el Islam, especialmente en el chiismo, esa figura es conocida como el Mahdi, el guiado por Dios. Según la tradición, aparecerá en los últimos tiempos para establecer un reino de justicia sobre la tierra, vencer a la tiranía y preparar el terreno para la paz universal. Para muchos musulmanes el Mahdi es un libertador esperado, un reformador que pondrá fin al sufrimiento. Pero, ¿qué dice la Biblia al respecto? Podemos simplemente asumir que el Mahdi es equivalente al Cristo prometido. Aquí es donde comienza el terreno peligroso de las imitaciones. En la literatura islámica también aparece la figura del Dajjal, el engañador, a veces traducido como el falso Mesías. Su papel es confundir, seducir a los pueblos, obrar señales sobrenaturales
y hacerse pasar por divino. Para la tradición islámica, el Dajjal será derrotado cuando venga Jesús, a quien reconocen como profeta, en la batalla final contra el engaño. Es interesante notar que incluso dentro del Islam, hay un reconocimiento de un impostor final, alguien que parece traer luz, pero en realidad es oscuridad disfrazada. Y sin embargo, la confusión radica en que distintas voces pueden intercambiar los papeles. Para algunos, el Mahdi es el Salvador y el Dajjal es el enemigo. Para otros, la perspectiva bíblica sugiere que cualquier figura que pretenda ocupar el lugar de Cristo, por más gloriosa que parezca, está alineada con el espíritu del anticristo. Lo que debemos entender es que el enemigo trabaja con copias, no necesita inventar algo totalmente nuevo, porque lo nuevo generaría sospecha. Prefiere imitar, copiar, distorsionar lo que ya es conocido. Así como Satanás en el desierto citó la Escritura para tentar a Jesús, así también el espíritu del anticristo se viste con ropajes de verdad para esconder la mentira. Y en este escenario global donde distintas religiones esperan a un líder final, el peligro es evidente. La humanidad está preparada para recibir a alguien que hable de paz, que obre milagros, que invoque a Dios y que sin embargo niegue la esencia misma del Evangelio. Que Jesucristo es el Hijo de Dios encarnado, crucificado y resucitado, único Señor y Salvador. Aquí radica la importancia del discernimiento bíblico. La Biblia nos advierte en 1 Juan 4:2-3. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Este es el filtro infalible. ¿Qué dicen estas figuras acerca de la persona de Cristo? ¿Lo confiesan como el Verbo hecho carne, como el Hijo eterno, como el Salvador? ¿O lo reducen a un mero profeta, a un maestro moral, a un reformador político? Cualquier voz que minimice la gloria de Cristo ya revela su verdadera naturaleza, por muy deslumbrante que sea su mensaje. El Mahdi, como figura de esperanza islámica, no proclama a Jesús como Dios encarnado ni como el Cordero que quita el pecado del mundo. En la visión islámica, Jesús mismo volvería no para reinar como el Cristo bíblico, sino para confirmar la misión del Mahdi. Esto, desde la perspectiva de la fe cristiana, es un engaño peligroso, una inversión de los papeles, porque la Biblia no deja lugar a dudas. En los últimos tiempos, será Cristo mismo quien regrese con poder y gran gloria, y todo ojo le verá. Apocalipsis 1:7. Él no viene a confirmar a otro líder, no viene a preparar el terreno de otro mensajero. Él es el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el único Rey de reyes y Señor de señores. Y cualquier relato que intente colocar a otra figura en ese lugar, por más espiritual que parezca, es parte de la estrategia del anticristo. Este contraste entre el Mahdi y el Dajjal, visto desde la lente bíblica, nos enseña una lección poderosa. El enemigo juega con la confusión, intercambia papeles, distorsiona símbolos. Lo que para unos puede parecer salvador, para otros puede ser impostor, y en medio de esa confusión, la única brújula segura es la palabra de Dios. Jesús advirtió que en los últimos días habría tal proliferación de falsos mesías y falsos profetas que el mundo quedaría en tinieblas. Pero también aseguró que aquellos que permanecen en su palabra, aquellos que conocen su voz, no serán confundidos, porque las ovejas reconocen la voz de su pastor. Al estudiar el Mahdi y el Dajjal, no buscamos atacar una fe ajena, sino comprender cómo el enemigo puede usar expectativas religiosas legítimas para preparar el terreno del engaño global. El anticristo no aparecerá en un vacío cultural, sino que aprovechará las esperanzas, las profecías y los deseos de millones de personas para presentarse como la respuesta definitiva. Y cuando esa figura se levante, hablará el lenguaje de la religión, de la justicia, de la paz. Pero bajo esa máscara se ocultará la rebelión más feroz contra el Dios verdadero. Por eso,
Es vital que no nos dejemos seducir por narrativas de unidad que niegan la verdad de Cristo, ni por líderes que prometen paz a costa de la fidelidad al Evangelio. El Mahdi, el Dajjal, o cualquier otro título con que se disfrace el impostor final, no son más que sombras de la gran advertencia bíblica. El anticristo viene, y su misión es usurpar el lugar de Cristo en el corazón de los hombres. Nuestra defensa es clara: permanecer firmes en la confesión de que Jesús es el Señor, escudriñar las Escrituras y discernir toda voz a la luz de la palabra. Porque en un mundo lleno de imitaciones, solo el que conoce al original podrá reconocer la falsificación. Bloque 4. La prueba de identidad. Cristo frente al impostor. En un mundo lleno de voces que proclaman tener la verdad, surge una pregunta crucial. ¿Cómo reconocer al verdadero Cristo cuando aparezcan falsos mesías que parecen tener poder, autoridad y hasta señales milagrosas? La respuesta no puede depender de lo que vemos con los ojos, ni de lo que sentimos en el corazón, porque el engaño espiritual sabe manipular tanto la vista como la emoción. La Biblia nos entrega un principio inmutable. La verdadera identidad de Cristo no se define por espectáculos ni por discursos persuasivos, sino por una confesión esencial que ningún impostor puede sostener sin delatarse. El apóstol Juan lo dijo con claridad: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. 1 Juan 4, 2, 3. He aquí la prueba de identidad. Cristo es el Verbo eterno hecho carne, el Hijo de Dios encarnado que vino al mundo no solo a enseñar, sino a morir en la cruz como sacrificio por nuestros pecados, y a resucitar al tercer día para darnos vida eterna. Esta confesión es la línea divisoria entre la verdad y la mentira, entre el Evangelio y las imitaciones. Todo líder, toda religión, todo profeta que hable de Jesús pero le niegue como Dios encarnado, como Señor absoluto, como Salvador exclusivo, está operando en el espíritu del anticristo. Y este es el punto donde la mayoría de las imitaciones se delatan. Pueden reconocer a Jesús como un maestro moral, como un profeta importante, como un reformador social, incluso como un ser divino entre otros, pero no como el único Señor, el Cordero, que quita el pecado del mundo, el Alfa y la Omega, el principio y el fin. El anticristo siempre intentará reducir a Cristo. Lo hará presentándolo como una figura admirable pero no suprema, como alguien inspirador pero no absoluto, como un ejemplo digno de imitar pero no como el Dios ante quien toda rodilla debe doblarse. Esta estrategia sutil convence a millones porque parece respetuosa. ¿Acaso no es bueno reconocer a Jesús como un gran hombre, como un profeta venerado? Pero la Escritura no nos deja espacio para medias verdades. Jesús mismo afirmó: «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Juan 14, 6. Esa exclusividad escandaliza al mundo, porque destruye cualquier intento de construir un sistema religioso donde Cristo sea uno más entre varios. Y es precisamente esa exclusividad la que el anticristo odia y quiere anular. Imagina un documento oficial, como un pasaporte. Puede llevar fotos, sellos y firmas, pero si no tiene el código de seguridad que lo autentifica, es falso. Así también ocurre con los falsos cristos. Pueden presentarse con palabras correctas, con milagros, con multitudes seguidoras, pero carecen del sello esencial, la confesión de que Jesucristo es Dios hecho carne, muerto y resucitado para nuestra salvación. Ese es el código que distingue lo verdadero de la falsificación. El anticristo puede imitar milagros, puede manipular multitudes, puede generar un fervor religioso masivo, pero nunca confesará la verdad de Cristo como la palabra encarnada, porque esa verdad lo destruye y lo desenmascara. Esta prueba de identidad no es solo teológica, es práctica. Pregúntate, ¿qué lugar ocupa Cristo en el mensaje que recibes? ¿Es el centro absoluto o es desplazado por otro líder, por otra autoridad, por otra supuesta revelación?
¿Es presentado como el Señor resucitado que viene a juzgar a vivos y muertos? ¿O apenas como un maestro del pasado cuya enseñanza necesita ser reinterpretada por alguien más iluminado? El anticristo siempre empujará a la humanidad a mirar a otro lado, a fijar la fe en otra figura, a poner la esperanza en otro Salvador. Esa es su táctica favorita, desplazar a Cristo del centro, aunque sea por 1 milímetro, porque un Cristo reducido ya no es el Cristo verdadero, sino un ídolo con su nombre. Lo vemos incluso en movimientos actuales que hablan mucho de espiritualidad, de amor, de milagros, de energías positivas. Usan palabras dulces, citan a Jesús de forma selectiva, pero lo despojan de su divinidad, de su sangre, de su cruz. Nos venden un Jesús adaptado al gusto del consumidor, un Cristo sin exclusividad, sin exigencia de santidad, sin poder redentor. Ese Jesús alternativo es la mayor obra del anticristo, una copia que parece más atractiva, más moderna, más tolerante, pero que en realidad es una trampa mortal, porque un Cristo sin cruz no salva, un Cristo sin resurrección no transforma, un Cristo sin exclusividad no es Cristo. Por eso debemos aferrarnos con fuerza a lo que Pablo declaró en Colosenses 1:15-20, que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, que en Él fueron creadas todas las cosas, que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ese es el Cristo verdadero. Y si el mensaje que recibes no lo proclama de esta manera, si lo reduce a menos que esto, ya sabes que estás frente a un impostor, frente a una falsificación diseñada para apartarte del único camino de salvación. Esta es la gran batalla espiritual de nuestro tiempo, no entre religiones externas, sino entre la verdad absoluta de Cristo y las copias sofisticadas del anticristo. Quien no tenga clara la prueba de identidad terminará confundido, pero quien se aferre a la confesión del Cristo encarnado, crucificado y resucitado, tendrá una luz inextinguible que lo guiará en medio de la oscuridad. Porque al final, la pregunta no es si conoces sobre Cristo, sino si conoces al Cristo verdadero. Bloque 5. Autoridad y revelación. ¿Quién manda realmente? En toda la historia de la humanidad, el problema central no ha sido simplemente la existencia de religiones, profetas o doctrinas, sino la pregunta esencial: ¿quién tiene la última palabra? ¿A quién reconocemos como máxima autoridad sobre la verdad? Esta pregunta es la clave que separa la luz de las tinieblas, la verdad de la mentira, el Cristo del anticristo. Porque no olvidemos, el anticristo no se limita a negar a Cristo, también pretende usurpar su lugar de autoridad, proclamarse como intérprete único de la voluntad divina y levantar nuevas revelaciones que, poco a poco, desplazan la palabra eterna de Dios. Desde los primeros días, el pueblo de Dios fue advertido: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Isaías 8:20. La Escritura se presenta como el filtro infalible que examina cada voz, cada profecía, cada revelación. Y sin embargo, generación tras generación, los hombres han preferido líderes carismáticos antes que la obediencia humilde a la palabra escrita. Israel cayó en ese error una y otra vez, persiguiendo falsos profetas que hablaban de paz cuando venía destrucción, que proclamaban bendición cuando el juicio de Dios estaba a la puerta. Esa misma dinámica se repite hoy. Hombres y mujeres buscan mensajes fáciles, palabras que acaricien sus oídos, líderes que hablen exactamente lo que quieren escuchar. Y en ese terreno fértil crece el espíritu del anticristo, porque qué mayor triunfo para el enemigo que levantar un salvador alternativo, un maestro iluminado, un profeta que exige lealtad absoluta, mientras desplaza la autoridad de la palabra de Dios. El apóstol Pablo advirtió en Gálatas 1:8, «Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema». Aquí no hay margen para negociaciones. La autoridad final no recae en hombres, ni en tradiciones, ni siquiera en experiencias sobrenaturales espectaculares, sino en el Evangelio de Jesucristo,
el que fue anunciado de una vez y para siempre. Cualquier voz que intente añadir, alterar o reemplazar esa verdad está operando en el terreno del anticristo. Y lo más peligroso es que esas voces no siempre se presentan como enemigas declaradas. Muchas veces usan el nombre de Jesús, citan la Biblia, muestran milagros, pero introducen una revelación extra, un secreto oculto, una nueva verdad que exige devoción ciega y obediencia total. Esa es la marca del impostor. El anticristo siempre buscará establecer su propia autoridad. A veces lo hará desde estructuras religiosas, proclamando infalibilidad. Otras veces lo hará a través de líderes seculares que se presentan como salvadores políticos. En ocasiones se camuflará en movimientos espirituales que parecen inofensivos, pero que enseñan a reinterpretar la Biblia a la luz de supuestas revelaciones modernas. Todo esto tiene un propósito: quitar a Cristo del centro y sentar a otro en su trono. Pablo lo describió con crudeza en 2 Tesalonicenses 2:4. El hombre de pecado se sentará en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Es decir, reclamará una autoridad absoluta, una posición que solo pertenece a Cristo. Y muchos, al ver sus señales y prodigios, al escuchar sus palabras de paz, lo seguirán como si fuera la voz del cielo, cuando en realidad es el eco del abismo. Aquí debemos preguntarnos con honestidad: ¿quién manda en tu vida? ¿Es realmente la palabra de Dios tu norma suprema? ¿O has permitido que tradiciones humanas, experiencias personales o figuras carismáticas ocupen ese lugar? Porque no basta con decir «yo creo en Dios» o «yo sigo a Jesús». La prueba verdadera está en la obediencia. ¿A quién obedeces cuando las opiniones del mundo contradicen la Biblia? ¿A quién obedeces cuando un líder espiritual dice algo que no concuerda con la palabra? ¿A quién obedeces cuando tu propio corazón quiere justificar un pecado que la Escritura condena? El campo de batalla no es solo externo, es interno. Cada decisión revela a quién reconocemos como autoridad real, a Cristo o al anticristo. Este punto es crucial porque prepara el escenario del engaño final. El anticristo no aparecerá simplemente como un dictador político. Será reconocido como un maestro espiritual, como alguien que habla en nombre de Dios, como la voz suprema a la que multitudes cederán su voluntad. Y ese terreno solo estará listo si antes hemos aprendido a desconfiar de la palabra y a confiar más en las experiencias, en las emociones o en los discursos humanos. Por eso el combate de hoy no es menor. Cada vez que relativizamos la Escritura, cada vez que aceptamos medias verdades, cada vez que cedemos nuestra lealtad a una figura carismática por encima de la voz de Dios, estamos preparando nuestro corazón para el anticristo. Pero no todo es oscuridad. La Biblia nos muestra el antídoto: permanecer en la palabra, amar la verdad, escudriñar las Escrituras como los bereanos que fueron llamados nobles porque no aceptaban nada sin confirmarlo a la luz de lo escrito. Este es el tiempo de levantar una generación que no dependa de discursos brillantes ni de líderes populares, sino que esté anclada en la roca inmutable de la palabra, porque sólo así podremos resistir al impostor cuando se siente en el templo de Dios. Y aquí, quiero hacerte un llamado muy especial. Si este mensaje está despertando algo en tu corazón, si sientes la urgencia de estar firme en un mundo lleno de voces contradictorias, quiero invitarte a dar un paso más. Suscríbete a este canal, Luz en la Oscuridad, porque juntos vamos a desenmascarar las mentiras del anticristo y a fortalecer nuestra fe en la verdad eterna de Cristo. Deja tu comentario abajo y cuéntanos, ¿cuál crees que es hoy el mayor peligro que desvía a los creyentes de la autoridad de la palabra? Tu voz puede inspirar a otros, y tus palabras pueden ser parte de esta lucha espiritual. Y si este video ha tocado tu vida, compártelo. Nunca sabes a quién podrías despertar antes de que sea demasiado tarde, porque la pregunta sigue en pie. ¿Quién manda realmente en tu vida? ¿La palabra eterna de Dios o las voces pasajeras de este mundo? La respuesta no solo determina tu presente, sino también tu eternidad. Bloque 6. Señales y prodigios. El brillo que confunde.
Cuando pensamos en engaños, solemos imaginarlos como mentiras torpes, fáciles de detectar, llenas de contradicciones evidentes. Pero la Biblia nos advierte que el plan del anticristo no se presentará de esa manera. El apóstol Pablo declara en 2 Tesalonicenses 2:9-10 que la venida del inicuo será por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Aquí está el secreto. No serán trucos pobres ni ilusiones infantiles, sino prodigios deslumbrantes, manifestaciones sobrenaturales capaces de dejar a multitudes sin aliento, maravillas que a los ojos humanos parecerán la confirmación de lo divino. Y sin embargo, serán mentiras envueltas en luz. Este es uno de los aspectos más aterradores de la estrategia del anticristo, que no se limitará a discursos persuasivos ni a promesas vacías, sino que operará con un poder visible, tangible, seductor. Hará señales que imiten la obra de Cristo, prodigios que recuerden los milagros del Evangelio. Imagínalo. Enfermos que parecen sanarse, fenómenos celestiales que asombran, manifestaciones espirituales que generan éxtasis colectivo. El mundo, hambriento de lo sobrenatural y cansado de lo ordinario, se rendirá ante ese brillo. Millones dirán: esto no puede ser falso porque vemos milagros con nuestros propios ojos. Y sin embargo, estarán contemplando el teatro del engaño más refinado de la historia. Jesús ya nos había advertido de este peligro en Mateo 24:24. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Estas palabras no son exageración, son advertencia solemne, porque lo que definirá el engaño no será la pobreza de las señales, sino su grandeza. No serán fenómenos marginales, sino espectáculos globales, diseñados para sacudir las emociones y nublar el discernimiento. Y aquí está la clave. Los milagros, por sí mismos, nunca han sido garantía de la verdad. Moisés enfrentó a los hechiceros de Egipto, que también hacían señales. Elías confrontó a los falsos profetas de Baal, que clamaban por fuego en vano. En todos los tiempos, el enemigo ha buscado imitar los prodigios de Dios para validar sus mentiras. Pero el pueblo de Dios siempre fue llamado a mirar más allá del milagro, al mensaje y al fruto que lo acompañan. El anticristo sabe que vivimos en un mundo que adora lo espectacular. En la era de las pantallas, los likes y los virales, la gente confunde impacto con verdad. Si algo emociona, si genera lágrimas, si produce asombro, se asume que es real. Y ese es el terreno perfecto para los prodigios mentirosos. Porque lo falso no se presentará como tosco, sino como brillante. Y lo más grave, la gente no pedirá discernimiento, no abrirá la Biblia, no pondrá a prueba los espíritus, simplemente creerá lo que ve. Pero la Escritura es clara: no debemos andar por vista, sino por fe. No debemos guiarnos por lo que impresiona, sino por lo que está escrito. ¿Cómo discernir entonces? Jesús mismo nos dio el criterio en Mateo 7:15-20. Por sus frutos los conoceréis. Los falsos profetas pueden obrar señales, pero no pueden producir fruto de santidad. Pueden impresionar con milagros, pero no pueden transformar corazones en obediencia al Evangelio. Pueden atraer multitudes, pero no pueden llevarlas a la cruz. Ahí está la diferencia. El milagro verdadero conduce a Cristo, exalta su nombre, produce arrepentimiento y vida nueva. El prodigio falso, en cambio, exalta al hombre, glorifica al líder, distrae de la palabra, alimenta el orgullo espiritual. El anticristo hará lo segundo, brillará intensamente, pero su luz será artificial, incapaz de iluminar el alma. Debemos estar preparados porque lo que viene no es un engaño pequeño, sino global. Los prodigios del anticristo serán transmitidos en vivo, comentados por periodistas, compartidos en redes, estudiados por científicos. Y la presión social será inmensa. ¿Cómo dudar de algo que millones confirman haber visto? Quien no ame la verdad quedará atrapado.
Y aquí está el punto más profundo del texto de Pablo. El problema no es tanto que el engaño sea grande, sino que las personas no recibieron el amor de la verdad. Ese amor es lo que protege. No basta con tener información bíblica, hay que amar la verdad más que cualquier otra cosa. Hay que preferir la palabra incluso cuando no emociona tanto como un espectáculo. Hay que aferrarse a Cristo, incluso cuando el brillo del impostor parece más atractivo. Sin ese amor ardiente por la verdad, el alma se convierte en terreno vulnerable. Imagina el día en que el impostor realice un signo que conmocione a la humanidad entera. Fuego descendiendo del cielo, sanidades masivas, quizá un fenómeno cósmico inexplicable. Multitudes caerán de rodillas, gobiernos le rendirán honor, líderes religiosos lo reconocerán como enviado. ¿Y tú? ¿Cómo reaccionarás? Ese será el momento decisivo, y tu respuesta dependerá de lo que hayas cultivado antes. Si hoy amas la verdad y te alimentas de la palabra, ese día reconocerás la falsificación. Si hoy vives de emociones y espectáculos, ese día correrás detrás de la mentira. El brillo de los prodigios del anticristo será la prueba final para una humanidad acostumbrada a dejarse llevar por lo que impresiona. Pero quienes caminan con Cristo no necesitan asombros artificiales, porque ya han visto la mayor de todas las maravillas, el Hijo de Dios colgado en una cruz, resucitado al tercer día, sentado en gloria eterna. Ese milagro es suficiente, esa verdad es absoluta, esa señal es eterna, y ninguna luz falsa podrá apagarla. Bloque 7. El sistema, la bestia y el falso profeta. Hasta ahora hemos hablado de individuos, de falsos profetas, de líderes carismáticos que engañan con prodigios. Pero la Biblia revela que el engaño final no será simplemente obra de un hombre aislado, sino de un sistema global, un entramado político, religioso y cultural que preparará el terreno para la adoración del anticristo. Apocalipsis 13 describe esta escena con imágenes intensas. Una bestia que surge del mar con 10 cuernos y 7 cabezas, recibiendo poder del dragón, y otra bestia que surge de la tierra, que parece cordero, pero habla como dragón. Estas figuras no son meras metáforas antiguas, son símbolos proféticos de un sistema que se consolidará en los últimos tiempos, uniendo poder político y autoridad religiosa en una alianza letal contra la verdad. La primera bestia representa el poder político-militar, los reinos de este mundo que se levantarán bajo la inspiración del dragón, es decir, de Satanás. Será un poder que domina naciones, controla economías, impone leyes. La segunda bestia, que parece cordero pero habla como dragón, es el falso profeta, la dimensión religiosa del sistema, encargada de legitimar y dar autoridad espiritual a la primera. Esta combinación es devastadora. Política y religión fusionadas en un solo proyecto global, respaldadas por señales sobrenaturales y por un discurso de paz y unidad. El resultado, un mundo preparado para postrarse ante el impostor. Lo que debemos entender es que el anticristo no vendrá a imponer un régimen claramente satánico desde el inicio, no se presentará con símbolos oscuros ni con un mensaje grotesco. Su sistema será atractivo, sofisticado, convincente. Hablará de paz, de cooperación, de justicia social, de espiritualidad inclusiva. Apocalipsis dice que la segunda bestia hará grandes señales, incluso hará descender fuego del cielo, y engañará a los moradores de la tierra, ordenando que hagan una imagen de la primera bestia y que todos la adoren. Aquí vemos el mecanismo. El poder político crea las condiciones, y el poder religioso provee la justificación espiritual. Juntos, arrastrarán al mundo hacia la adoración del anticristo. Este sistema no será improvisado. Ya vemos sus sombras en la actualidad. Una globalización que uniforma culturas, organismos internacionales que buscan regular hasta los aspectos más íntimos de la vida, movimientos religiosos que hablan de unidad sin verdad, líderes que claman por una sola voz espiritual para guiar al planeta. Nada de esto por sí mismo es el cumplimiento final, pero todo prepara la mentalidad colectiva. La gente ya se acostumbra a ceder libertad a cambio de seguridad,
a entregar verdad a cambio de paz aparente, a sacrificar convicciones en nombre de la unidad. Ese es el terreno fértil que la bestia y el falso profeta necesitan. Lo más inquietante es la descripción de Apocalipsis 13, 16, 17. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí se revela el aspecto económico del sistema. Control total, vigilancia, restricción de derechos básicos. No se trata simplemente de un símbolo religioso, sino de un mecanismo de control absoluto sobre la vida diaria. El sistema del anticristo no será solamente ideológico, será práctico, tangible, invasivo, alcanzará la economía, la política, la cultura, la espiritualidad. Nadie quedará fuera de su alcance. El falso profeta, por su parte, será la voz que convenza a las masas de que todo esto es necesario, incluso sagrado. Hablará en nombre de Dios, citará escrituras, apelará a valores universales. Parecerá cordero, es decir, transmitirá mansedumbre, humildad, espiritualidad, pero hablará como dragón, porque en el fondo su mensaje será inspirado por el infierno. Esa combinación lo hace aún más peligroso. No vendrá como enemigo declarado, sino como aliado, como guía espiritual. Y millones, incluso dentro de comunidades religiosas, lo seguirán, porque preferirán la unidad antes que la verdad, la paz superficial antes que la fidelidad al Evangelio. Este bloque es un llamado a abrir los ojos. El sistema del anticristo no surgirá de la nada, ya se está construyendo en nuestra generación. Cada vez que aceptamos medias verdades, cada vez que cedemos principios bíblicos por conveniencia cultural, cada vez que entregamos soberanía espiritual a estructuras humanas, participamos en ese proceso. El espíritu del anticristo no espera al futuro, ya está activo, modelando conciencias, preparando corazones para la gran apostasía. Y si no despertamos ahora, cuando el sistema esté plenamente consolidado, será demasiado tarde. Pero la Escritura no nos deja sin esperanza. Apocalipsis 14:12 nos recuerda que aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esta será la marca de los que resisten. No una fe superficial, sino una fidelidad radical a Cristo y a su palabra, incluso en medio de persecución y presión global. La bestia impondrá su marca, pero Dios ya ha sellado a los suyos en la frente con su espíritu. Esa es nuestra seguridad. Que aunque el sistema del anticristo se levante con poder, el pueblo de Dios permanecerá fiel, sostenido por la gracia del Cordero que fue inmolado. El sistema viene, el falso profeta viene, la bestia viene. Pero también viene el Rey de Reyes y su venida destruirá con el resplandor de su gloria todo el poder del impostor. La pregunta es, ¿estarás tú anclado en la verdad cuando el mundo entero caiga rendido ante el sistema del anticristo? Bloque 8. Caso de estudio contemporáneo. Ecos del impostor. A lo largo de la historia, multitudes han seguido a hombres que se proclamaron enviados de Dios, profetas últimos o incluso Mesías. No hablamos de leyendas antiguas, sino de realidades recientes, de nombres y rostros que aparecieron en periódicos, cadenas de televisión y ahora en redes sociales, proclamando ser la esperanza de la humanidad. Este fenómeno no es marginal ni anecdótico, es parte de un patrón profético que la Biblia nos advirtió. Cada nuevo falso profeta es un eco, un ensayo, una preparación para el impostor supremo que vendrá. Y lo más peligroso es que muchos de ellos convencen con facilidad a miles, incluso a millones, porque manejan con maestría los mismos recursos que el anticristo final utilizará. Carisma, milagros aparentes, discursos de paz y justicia, y un aura espiritual que fascina a los desprevenidos. Basta observar algunos casos. En el siglo XX y XXI, surgieron líderes que proclamaron tener visiones divinas, anunciaron la llegada de un nuevo orden mundial espiritual, o afirmaron ser la encarnación de Cristo en la tierra.
Algunos formaron movimientos enteros que controlaron la vida de sus seguidores hasta el punto de dictar cada aspecto de su existencia. Otros proclamaron ser el último profeta, el Mahdi, o el elegido que el mundo esperaba. Y aunque muchos de ellos terminaron en escándalo, violencia o ridículo, el daño ya estaba hecho. Miles de almas engañadas, familias destruidas, fe quebrada. Estos ejemplos nos muestran que la humanidad está siempre dispuesta a seguir una voz fuerte, sobre todo si promete certeza en medio del caos. Un patrón que se repite en todos estos falsos líderes es la exaltación de la autoridad personal por encima de la palabra de Dios. Nunca se conforman con ser predicadores de la Biblia. Necesitan añadir su propia revelación, un secreto oculto que solo ellos poseen, una interpretación única que los convierte en indispensables. Así atraen a seguidores, no hacia Cristo, sino hacia sí mismos. Aquí es donde la advertencia de Gálatas 1:8 resuena con fuerza. Aunque un ángel del cielo anunciara otro evangelio diferente, sea anatema. La verdadera iglesia no necesita nuevos mesías ni nuevas revelaciones que contradigan lo que ya fue dado en Cristo. Y sin embargo, los hombres siempre buscan la novedad, lo espectacular, lo exclusivo. Esa es la puerta por la que entra el anticristo. También hay un segundo patrón evidente. Los falsos profetas siempre ofrecen un Mesías adaptado a los deseos humanos. Si la gente quiere prosperidad, predican riqueza. Si la gente quiere milagros, multiplican señales. Si la gente busca paz política, hablan de justicia social. Si la gente busca espiritualidad sin compromiso, ofrecen un Dios de amor sin santidad. Todo esto parece convincente, incluso bíblico en apariencia, pero es solo el eco del impostor, porque el verdadero Cristo nunca se ajustó a las expectativas humanas. Vino a cargar con la cruz, a llamar al arrepentimiento, a exigir negarse a sí mismo. Los falsos líderes, en cambio, prometen todo lo contrario: una salvación fácil, una fe cómoda, un evangelio sin cruz. La tecnología ha amplificado este fenómeno a un nivel sin precedentes. En otras épocas, un falso Mesías podía engañar a un pueblo o a una región. Hoy, con un canal de YouTube, un perfil en redes sociales o un discurso viral, puede llegar a millones en cuestión de días. Este es un detalle profético que no podemos pasar por alto. Vivimos en la primera generación, donde el escenario global está listo para que una sola voz engañe al mundo entero al mismo tiempo. Las herramientas ya están en la mesa. Lo que falta es la figura que las use con poder y señales, como advierte Apocalipsis 13. Cada influencer espiritual que levanta multitudes hoy no es el anticristo, pero nos muestra cuán cerca estamos de que el mundo esté dispuesto a seguirlo. ¿Cómo discernir entonces entre un siervo de Dios y un impostor contemporáneo? La Biblia nos da 3 filtros claros. Doctrina. ¿Qué dice sobre Jesús? ¿Lo confiesa como el Hijo de Dios encarnado, muerto y resucitado? Autoridad. ¿Se somete a la palabra de Dios o reclama nuevas revelaciones que la contradicen? Fruto. ¿Su mensaje produce santidad, humildad y obediencia, o produce idolatría, orgullo y manipulación? Al aplicar estos filtros, la mayoría de los falsos líderes modernos se desenmascaran fácilmente. No hace falta conocer todos sus secretos ni examinar todas sus obras. Basta con mirar estas 3 áreas, y si en alguna de ellas fallan, ya sabemos con quién estamos tratando. Con un eco del anticristo. Este bloque no busca demonizar personas específicas ni atacar religiones ajenas. Busca advertir que la estrategia del anticristo final ya está en marcha, probada y perfeccionada en cada falso profeta que surge. La humanidad está siendo entrenada para aceptar imitaciones, para acostumbrarse a líderes que ocupan el lugar de Cristo, para vivir de milagros superficiales en vez de aferrarse a la palabra. Si no despertamos ahora, cuando llegue el impostor verdadero, no tendremos las defensas listas. Y aquí está lo más importante. No debemos ver estos ejemplos como algo lejano o anecdótico. Son advertencias vivas para nosotros. Si hoy no discernimos los pequeños engaños, mañana no reconoceremos el gran engaño.
Si hoy seguimos a líderes carismáticos sin confrontar su mensaje con la Escritura, mañana seguiremos al anticristo sin cuestionarlo. Si hoy no amamos la verdad, mañana caeremos en la mentira. Cada caso contemporáneo es una alarma que Dios enciende para recordarnos. El fin está cerca, y el impostor ya afila sus armas. Bloque 9. La psicología del engaño espiritual. Si hay algo que el enemigo conoce mejor que muchos creyentes, es el corazón humano. Desde el Edén ha estudiado nuestras debilidades, nuestros miedos y nuestros deseos. Sabe que los hombres no se dejan atrapar únicamente por doctrinas secas, sino por aquello que toca lo más íntimo de sus anhelos. El engaño espiritual no funciona porque la mentira sea convincente en sí misma, sino porque sabe apelar a lo que el corazón quiere escuchar. Esa es la esencia de la psicología del anticristo: manipular emociones, distorsionar esperanzas, explotar miedos y disfrazar la mentira con el brillo de lo deseado. La primera herramienta del engaño es el miedo. El miedo paraliza, nubla el discernimiento, nos hace buscar soluciones rápidas. En tiempos de crisis política, económica o social, la humanidad clama por líderes fuertes, por voces que traigan seguridad. Es entonces cuando aparece el falso Mesías prometiendo estabilidad, garantizando paz y orden. La gente, agotada de incertidumbre, se aferra a cualquier promesa de tranquilidad, aunque venga de labios del impostor. La Biblia nos advierte en Apocalipsis 13 que el mundo entero seguirá a la bestia, asombrado por su poder y convencido de que nadie puede enfrentarse a ella. Ese asombro nace precisamente del miedo. Si nadie puede vencerla, lo mejor es unirse a ella. Así el anticristo convierte el temor en obediencia. La segunda herramienta es el deseo. El corazón humano no solo teme, también anhela. Anhela prosperidad, reconocimiento, placer, poder. El anticristo lo sabe y lo aprovechará. Ofrecerá abundancia, prometerá riqueza, estimulará sueños de éxito personal. Su mensaje se ajustará a lo que cada generación quiera escuchar. Si el mundo clama por justicia social, hablará de equidad. Si ansía prosperidad económica, ofrecerá abundancia. Si busca espiritualidad, se presentará como guía divino. En cada caso, el impostor moldeará su discurso a los deseos colectivos. Y como dijo Pablo en 2 Tesalonicenses 2:10, los que no recibieron el amor de la verdad serán engañados con todo engaño de iniquidad, porque prefirieron creer la mentira que satisfacía sus pasiones, antes que la verdad que confrontaba su pecado. La tercera herramienta es la imitación. El anticristo no se presenta como enemigo declarado de Dios, sino como copia sutil del verdadero Cristo. Hablará de amor, de paz, de milagros, de unidad. Sus palabras sonarán piadosas, sus gestos parecerán compasivos, sus señales impresionarán, pero detrás de esa fachada se esconde el dragón. Esta es la psicología más peligrosa del engaño. El hombre tiende a confiar en lo que se parece a lo bueno, sin examinarlo en profundidad. Como Eva en el huerto, que vio que el fruto era agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría, la humanidad mirará al impostor y dirá: esto parece correcto, esto parece de Dios. Y ese parece será suficiente para entregarse. Pero la Biblia no nos manda a guiarnos por apariencias, sino a probar los espíritus y a escudriñar todo a la luz de la palabra. La cuarta herramienta es el orgullo espiritual. Muchos creen que no pueden ser engañados, que tienen suficiente conocimiento, que sus años en la fe los hacen inmunes. Ese exceso de confianza es el terreno perfecto para la caída. El anticristo sabrá halagar a los religiosos, ofrecerá un papel protagónico a quienes se sientan superiores, exaltará el ego de líderes que quieran reconocimiento, les dará títulos, influencia, poder dentro de su sistema, y muchos aceptarán encantados, convencidos de que sirven a Dios, cuando en realidad sirven al impostor. Jesús advirtió que incluso dentro del pueblo de Dios habrá quienes digan: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y Él les dirá: nunca os conocí,
Mateo 7, 22, 23. Esa es la trampa del orgullo, creer que nuestras obras externas son garantía de fidelidad, cuando el corazón ya está cautivo. La quinta herramienta es la presión colectiva. El ser humano teme quedar fuera, ser excluido, quedar señalado como extraño. El sistema del anticristo utilizará esta debilidad social con maestría, impondrá la marca, condicionará la economía, pondrá al que resista como enemigo de la paz. Millones cederán, no porque crean de corazón, sino por miedo a ser marginados. Esta presión psicológica ya la vemos hoy en formas más sutiles. Quien sostiene principios bíblicos es acusado de intolerante. Quien defiende la verdad es marginado. Quien no se adapta a la cultura es cancelado. Es el ensayo de lo que viene. El anticristo usará esta arma con fuerza, convirtiendo el rechazo social en un mecanismo de control espiritual. Todo este análisis nos lleva a una conclusión. El anticristo no necesita convencer a la razón, basta con seducir al corazón. Su estrategia es emocional, psicológica, relacional. Se mueve en el terreno donde los hombres bajan la guardia, el miedo, el deseo, la apariencia, el orgullo, la presión social. Y por eso la única defensa es una fe arraigada, un amor profundo a la verdad, una vida anclada en Cristo. No basta con información teológica, se necesita transformación espiritual. No basta con conocer la Biblia de memoria, se necesita amarla, obedecerla y vivirla cada día. La psicología del engaño espiritual nos muestra que el anticristo no viene solo como un dictador, sino como un seductor. Y en un mundo cansado de dolor, hambriento de esperanza y sediento de dirección, esa seducción será irresistible para quienes no estén firmes en Cristo. El que no tenga raíces profundas en la palabra será arrastrado por la corriente, pero el que ama la verdad, aunque se levanten vientos y tormentas, permanecerá de pie, porque su fundamento no es la emoción, ni la presión social, ni el deseo humano, sino la roca eterna que es Jesucristo. Bloque 10. El antídoto final. Amar la verdad hasta el fin. Hemos recorrido juntos un camino sombrío, observando cómo el espíritu del anticristo opera a través de falsos profetas, señales deslumbrantes, sistemas globales y manipulaciones psicológicas. Todo esto no es teoría, es la realidad que ya está en marcha y lo que pronto se manifestará en su clímax final. La pregunta inevitable es, ¿cómo podremos resistir? ¿Cómo permanecer firmes cuando el mundo entero se incline ante el impostor? La Escritura nos da la respuesta en una sola frase: amando la verdad. Pablo fue claro: los que se pierden, lo hacen por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. 2 Tesalonicenses 2:10. Ese amor no es un sentimiento superficial, es una decisión diaria, un fuego en el corazón que nos lleva a vivir y defender la palabra, aunque todo alrededor nos empuje a abandonarla. Quien ama la verdad no se conforma con religiosidad vacía, no se vende por comodidad, no negocia principios eternos por favores temporales. Quien ama la verdad reconoce a Cristo como el único Señor y Salvador, y se aferra a Él con todo el corazón, aun cuando el precio sea rechazo, persecución o incluso la vida misma. El amor a la verdad no solo nos libra del engaño, también nos da esperanza, porque aunque la bestia se levante con todo su poder, aunque el falso profeta seduzca a millones, aunque los sistemas del mundo se unan en contra de Cristo, el fin ya está escrito. El Señor destruirá al inicuo con el resplandor de su venida. 2 Tesalonicenses 2:8. La victoria no está en duda. Lo único que está en juego es dónde estarás tú cuando llegue ese día, inclinado ante el impostor o firme junto al Cordero. Hoy es el momento de decidir. No esperes a que las señales sean demasiado claras, porque entonces tu corazón podría estar demasiado endurecido. Elige ahora amar la verdad, vivirla, proclamarla. Haz de la palabra tu refugio, de Cristo tu fundamento, del Espíritu Santo tu guía, porque solo los que están sellados por Dios permanecerán en pie cuando el engaño final envuelva al mundo. Y ahora quiero hablarte con toda urgencia.
Si este mensaje ha despertado tu corazón, no lo ignores. Haz un acto de fe hoy mismo. Suscríbete a este canal Luz en la Oscuridad, porque este espacio existe para fortalecer a los que aman la verdad, para advertir a los que están a punto de caer. Comparte este video con quienes conoces, porque quizás tu familia, tus amigos o alguien cercano esté caminando directo hacia el engaño y necesite escuchar esta advertencia. Y deja tu comentario aquí abajo. Cuéntanos qué significa para ti amar la verdad en medio de un mundo que ama la mentira. Tus palabras serán un testimonio que puede salvar vidas. La batalla final ya comenzó. El anticristo prepara su escenario. El mundo se adormece. Los corazones se enfrían. Pero hay un pueblo que no será vencido. Un remanente que ama la verdad más que su propia vida. Un ejército de luz que resiste en medio de la oscuridad. Tú puedes ser parte de ese remanente. Hoy mismo decide: Cristo es mi verdad. Cristo es mi Señor. Cristo es mi vida. Y cuando Él regrese en gloria, serás hallado fiel.